Chicos, hola, bueno, como todo mundo sabe, mentira, no, como los que saben, mi nombre es Alexander Gómez y el día de hoy les voy a hablar sobre un tour en el Amazonas. El tour se llama Aventura Amazónica, por eso estoy pintado así como de aborigen. Y les voy a mostrar cómo es la ida en lancha, cómo antes del precio, todo lo relacionado con este tour. La idea es que voy a visitar la isla de los Micos, voy a ver delfines rosados y voy a finalizar en una comunidad indígena. Espero les guste mucho y empecemos este video. Chicos, hola, buenos días. Bueno, mami, diga algo, salude. Buenos días. Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a hacer un tour. Se llama el Tour Amazónico. Lo hacen acá en el hotel On Vacation y el tour nos lleva a la isla de los Micos. Luego vamos como a una parte donde podemos ver delfines rosados y grises. Y por último finalizamos en una comunidad indígena. Nos muestran como los bailes, las cosas. Entonces ese va a ser el día de hoy. Queden hasta el final porque esto va a estar muy interesante, ¿cierto, mami? Sí. Y bueno, estamos disfrutando del Amazonas. Gracias. Desayuno. ¿Sí? 10.000 pesitos por persona. Esos 10.000 pesitos no queda para mí ni para el compañero, ¿sí? Queda como un fondo para la comunidad. De pronto, si la maloca se está dañando, lo mandan a construir. O cuando alguien, un abuelo o un chamán se siente enfermo, lo puedan trasladar o dar algo de ese fondo para que lo lleven al hospital, ¿sí? Yo creo que el compañero ya le dio las recomendaciones de la isla de los Micos, ¿sí? No aplicarse repelente, no aplicarse bloqueador solar. Eso va para las damas, quitarse los aretes, topitos, candongas. Si están llevando pancitos o algo de paquete, por favor, los alimentos están totalmente prohibidos ingresar a la reserva. Si a usted lo ven dando pancito, galleta al monito, lo van a separar totalmente de la actividad, ¿sí? Fruta no, ya sea banano que usted lleve de acá, papaya, nada, a ese no lo puede dar. ¿Cómo? No puede. Recuerde, grupo. Sí. ¿Sí? Recuerde, grupo. La actividad se trata de visualización de monos, no alimentación. ¿Sí? No alimentación. Que como vamos en busca de los delfines, sabemos que no hay de pez. Hoy nos toca visitar una comunidad ticuna. ¿Ya le enseñaron salud? No. Muy buenos días. Numai, Bye. Numai, Moechi es gracias. ¿Cómo es? Moechi. Exacto, muy bien. Ahora cuando ella va a salir dice Nuama. Chao, hasta luego, me voy, me vuelvo el próximo año. ¿Sí? Nuama. Nuama. ¿Listo? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Bueno, es una rama. No. Eso es una rama. Ay, qué sí. lindo. Sí lo vi. ¿Lo viste? Allá está. ¿Dónde está? Lo grabé.
Se está tomando jugo. A ellos unas pequeñas indicaciones o recomendaciones. Primera, cero repelente, cero bloqueadores, por favor. Cuestión de accesorios así como aretes, candongas, copito, por favor, gafas oscuras, guardarlos. Seguridad. Cuestión de los bolsos, que andamos con canguros, más bolsos, morrales, por favor, tratar de que esté bien cerradito, porque el mono muy puro. Chicos, bueno, les cuento que acabamos de llegar a la isla de los micos. Y bueno, los micos que hay acá son los micos ardillas o micos tití, son los micos pequeñitos. Dicen que aquí hay una comunidad indígena que se llama los ticuna. Están por allá atrás. Ahorita les muestro más sobre ellos. Y en este momento vamos a ir a la parte donde están los miquitos. Ellos se te trepan por todas partes. No se recomienda que los alimentemos porque ya se están acostumbrando a que los alimenten. Entonces lo que vamos a hacer es más que todo como verlos, y si se acercan está bien, porque los están acostumbrando mucho a alimentarse. También nos hicieron quitar los aretes, este no se quita. Hicieron quitar los aretes, los accesorios, las gafas oscuras, porque ellos tienden a ser un poco ladrones, se te llevan las cosas, los bolsos bien cerrados. La verdad está muy chévere la aventura y estoy caminando aquí por medio de la selva amazónica. Espectacular. Vean esta belleza de niño súper acomodado en mi cabello. Él siente que está en una esponjita, en una almohada. Ay, Dios mío. Ay, no, pero ¿por qué no estaba? Mami, tómese una selfie. Dios mío. Volteate, volteate. Mire, y para otro. Ah, se te van ahí mismo. Ay, Dios mío. Ternura. Ay. Hola, Qué belleza. Uy, se la cagaron. Por ejemplo, me pueden quedar todo el día. Pero tienen que ver otras actividades. ¿Y ellas por qué se les va? Papi, ¿ya viste eso? ¿Se está limpiando la cara ya? Haciendo las pelotas. Mami. Ah, pero no, ustedes son de un paquete. No es así como que... No se hago así. Ay, se le ha subido encima. Ay, se le subió. Ay, sigue Ay, este es el de la comiendo. tetica. Está comiendo. Ah, es el hijo. Otra vez. Ay, vean. Que se le hizo popó en la camisa. Ay, mira cómo le entró. ¿Está comiendo teta? Ya. Ay, espérate. Video. Bueno. Tengo
¿Qué es eso? La yema natural, eso es la escama del pez pirarucú. El pez más grande de aquí del Amazonas, el pirarucú. Es una escama, mire. Acá nosotros lo utilizamos como una yema natural, mire, para que usted crea y pueda, mire. Se acaba la uña, pero la escama no va a decir que se va a dañar, que se va a partir, no. Se lo mete en una billetera, lo lleva donde usted quiera, mire. Mire. 3 unidades en 10.000 pesos, mire. Le tengo también una... Eso era 4 en 10, mira. Los miquitos, los armadillos, ogurres, el manatí, el piraricú, es un pescado amazónico, el delfín rosado, loritos, tucanes, de todo hay acá, una cacatuita chiquita acá, qué bonita. Y una cerbatana, esto lo usan para lanzar dardos, súper bonito. Mira las plumitas, ahí está. Chicos, bueno, les cuento que acabamos de salir de la isla de los micos. Fue una experiencia espectacular, siempre la recomiendo acá en el Amazonas. Esos miquitos se te botan por todas partes, pelean encima de uno, incluso vi uno que estaba tomando lechita de la mamá, eso fue súper lindo. Estar con la comunidad indígena también es muy bonito, me tomé unas fotos con ellos, súper amables, había una parte de artesanías. No, todo es súper chévere. En este momento está haciendo como un clima, obviamente aquí siempre va a haber calor, pero no está haciendo tanto calor como normalmente hace. Está lloviendo mucho y en este momento vamos para una caminata ecológica por medio de la selva. No es una caminata muy larga, es aproximadamente 45 minutos. Para mí no es tan larga. ¿Qué les recomiendo? Que vengan con botas, yo me vine con tenis y pues se me ensuciaron mucho, se me están ensuciando mucho y ya, eso les cuento. Les voy a ir mostrando más sobre el recorrido en el Amazonas. Se hunde todo el selva, ¿sí? Sí. Todo se hunde. Aquí tienes como unos 6 metros de profundidad. ¿Y cómo aprendió español? ¿Cómo? ¿Usted? ¿Cómo? Yo aprendí en la escuela. ¿En la escuela les enseñan? Sí. ¿Y es había un profesor blanco y ella mandaba. Les enseñan. Enseñan en castellano. A todos. Y profesor también bilingüe, como ticuna. Ah, él sabe su idioma. Claro. Ah, qué interesante. ¿Y para dónde vamos? Para acá. Ahí vamos a cruzar. ¿Y allá qué hay? ¿Dónde vamos? Donde vamos a entrar, sí. Ahí tenemos que listar los 10.000 pesos, ¿sí? Ah, ok. Podemos pagar el ingreso para llegar a la comunidad. Ah, ok. Nosotros buscamos un lugar donde que no se alaga. ¿Dónde no sé qué? No se alaga. Donde no llega agua. El agua. Ah, el lago. Ah, okay. Ahí estamos ahora. Tierra firme. Es más alto. Más arriba. Ajá. Y son muchas personas allá. Allá hay como 300 poquitas. 300 personas. 385. ¿Y cómo se llama la tribu? Como tal. Comunidad El Progreso. El Progreso. Los Ticuna. Ticuna. Los ticunas. Sí, son los ticunas. Ok. Está bonito. El 12 de octubre ya pasó el mes, el aniversario. Cumplió sus 40 años. 40 años. ¿Quién? La comunidad. Allá. Aniversario. Ah, ok. Cumpleaños de la comunidad.
Sí, el paseo está muy bonito. Ahorita vamos a mirar más allá otras muy diferentes. ¿Sí? ¿Y qué hay allá? Aquí en el sendero vamos a conocer el árbol que no conocemos. Ajá. El árbol también son de castigo. ¿Sí? De castigo. Árbol de castigo, las tangaranas. Las tangaranas. ¿Y es para qué? El Para árbol. castigar, ¿Para castigar? claro. Si uno discute o violamos a alguna mujer Ajá. o matamos a un compañero, tiene que ir allá a amarrar. Los amarran en el árbol. Amarramos desnudos. Ay, ¿cómo así? Durante 24 minutos o media horita. Ah, llegamos al árbol. A amarrar ahí. Ah, los amarran ahí. Por 24 minutos. Mm. Si no se deja, pues, si sigue, ¿cómo se dice? Ajá. Que sigue, Que no quiere. que no quiere, pues, Ajá. tiene que entregar de una vez a la ciudad, ¿sí? Sí. A entregar al Policía Nacional. Ah, ok, ok. Lo entregan a la ley. A la ley. Porque el primero que vinimos todo era eso y el otro era como así como, como más. Me esperan, Gracias. me esperan, vamos a salir juntos, ¿sí? Para el camino. Gracias. Pues claro, y descalzo, mire. Descalzo. ¿Sí? El invierno más grande en el año 72. ¿Sí? Aquí estamos andando dentro de agua cuando es invierno. Son 6 meses de invierno y 6 meses de verano. Ah, ok. Lejos, lejos. Meten Vamos a tener motos. plátano, yucas, cañas. Pero ustedes meten las motos por acá. No, ahorita ya son rastros. Ah, ok. Ya no le gusta ya no siembra. Y los manguitos Son mangos. apenas están para madurar. Aquí falta 2 meses o Ajá. 1 mes. Familia, este es lo que ven aquí. Este es un árbol que se llama la capirona, ¿sí? Sí. Capirona es, se cambia cada 3 meses el piel, ¿sí? El piel, Sí. el pie, este es su piel. Sí, la piel. Cada 3 meses se cambia, así como jergón, ¿sí? Así como culebra, Ujú. se cambia. Son madera buena, fina, para forrar la casa, es para hacer la casa. Ah, ok. También cuando es niñas pequeñas, cuando recién cae sus pies, bien verdecitos, y le lleva en su tronco y le limpia, ¿sí? Bien, para que no se arruguen cuando ya Están llega el adultas. año, ¿sí? Ah, ok. No se arruga rápido. Ajá. Ajá. Como crema. No Ah, sé, sí, como una crema. Sí. ok. Y así. Es buena también para remediar. Capirona. Capirón. Son nidos de los pájaros. Están ya. De los reinbajos. La hoja parecida como una raya. ¿Sí? Vamos, pasamos por acá.
Familia, estos son unos remedios para nosotros. Remedio natural. ¿Sí? Estos son remedios naturales. Donde nos picas o nos pica cualquier animal que hay en la playa, que se llama la raya. ¿Sí? Tenemos que hacer un juguete, ¿sí? Una candela. Y se le pone encima para que salga el humo. ¿Sí? Y ahí uno tiene que ahumear. A los 10 minutos o 12 minutos ya le corta el dolor. ¿Sí? Ajá. Es buena para remedios, para picadura de raya. Que se llama ojé, ¿sí? Donde nosotros sacamos la corteza, ¿sí? Como esta que estoy usando, ¿sí? De ese árbol nosotros sacamos esta corteza que se llama ojé. Cuando ya está listo, se le machuca, si quiere, unos 20 de ancho o 30 de ancho. Unos 3, 4 o 1 metro, se le machuca especial para machucar. Y eso va estilando como una tela, ¿sí? Y después se le lava, bien lavado, mira cómo queda. Nosotros usamos antiguamente, ancestros, abuelos le usan para su tendido de la cama. Y hasta ahorita algunos usamos también, ¿sí? Okay. Para eso sirve, que se llama la hoja. Cuando ya está listo, nosotros llamamos yanchama. También sirve para los bolsones, para las manillas, bueno, para todo. Para todo. Sí, vamos a mirar en la comunidad. ¿Para qué sirve eso? Ellos les venden allá. Digamos, familia. La jiringa. Chiringa. Chiringa. El caucho, ¿sí? Ah, el caucho. El caucho. Anteriormente los abuelos, ellos le usan lo que es su sangre. Ajá. Para sacar muchos cauchos, ¿sí? Ajá. Por toneladas, que se llama la chiringa. Esa es la fauna. Sí, la chiringa. La fauna del Amazonas. Caucho, chiringa. Vamos, sigamos. Ella compra por toneladas. De caucho. De caucho. Ella le manda en Japón. ¿Sí? Sí. En Japón, donde China, en China, donde fabrican las botas, ¿sí? Ajá. Para eso, ahorita estamos usando para las botas, para eso es el caucho, lo que es chiringa. Mira los mangos. Sí, esos están más. Ahí hay bastantes mangos. Yo tengo media hectárea. De mangos. Ajá, poquito. También son teléfonos, ¿sí? Es la rama de ese árbol. ¿Sí? Este árbol se llama el capinurí, ¿sí? También sus aletas son como teléfonos, ¿sí? Donde nosotros perdemos en el selva. Tenemos que hacer 3 golpes, pero lejos, ¿sí? Donde buscamos el desaparecido, ¿sí? O ese hombre que está perdido en el selva. Tenemos que buscar una aleta de más ancha, que suena hasta 300 kilómetros, ¿sí? Ajá. Ahora, 100 metros, no se escucha. Si está vivo, pues tiene que contestar, también cortar uno de ¿sí? Y ahí va yendo y así. Así nosotros lo encontramos cuando uno se pierde en el centro, ¿sí? Que se llama el árbol de... ¿Cómo? El aleta de capinurí. Estos son teléfonos para nosotros.
Bueno, listo. Y también rama de este capinurí. Cuando se seca allá arriba, ¿sí? O sea, se pega. Y cuando se seca y se cae y hace un hueco, ¿sí? Así como este. Este es bien sellado. Después cuando cae y hace un hueco. Y este nosotros no le tallamos, ¿sí? Es por sí mismo. Para eso depende de los hombres, ¿sí? Aquí nosotros llamamos, para los hombres, nosotros llamamos la fertilidad. Y ahora para las mujeres es la felicidad, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. También cuando nosotros perdemos en el selva, no estamos perdidos. Esos son dueños de los selvas y dueños de los animales. Y que se llama el hombre que nos hace perder, que se llama el curupira, ¿sí? Curupira es tamaño de un gigante, pero son peludos, ¿sí? Son negros, cabello largo, ¿sí? Y su pie no queda adelante, su dedo, ¿sí? Este queda adelante, con su talón que anda, para que podamos atrapar a los humanos, porque él es carnívoro, ¿sí? Come gente, hasta para los animales. Por eso es que anda así, pero él pisa allá, ¿sí? Sí, como un gigante, pero son lanudos y desnudos. Eso se llama el curupira. Uno no se le ve, pero uno se ve, pero él es. Donde nos parece ya así como nosotros, personas, donde nos parece así como una persona o un hermano o un primo, ¿sí? Y él es, sus dientes son largos, son carnívoros. Son personas, pero son narizón, largos. Le da miedo, ¿sí? Bueno, buena familia, este árbol se llama la tangarana, ¿sí? Antiguamente este árbol son para castigar, ¿sí? Las hormigas tienen muchos venenos, son potentes, ¿sí? Donde nos pica unos 5 o 10 hormigas nos dan fiebre y dolor de cabeza, ¿sí? Bueno, entonces, antiguamente ellos le usaron los abuelos, los ancestros, abuelos, y hasta ahorita también de allá nosotros tenemos que venir a usar este árbol. Donde nosotros peleamos o discutimos o peleamos con una señora o con una mujer o abuso de otras mujeres o matamos a un compañero, tenemos que traer en este árbol. Señorita o joven, tenemos que castigar durante 24 horas. Si no hace caso, después de ese castigo, y sigue, no se deje sus costumbres, pues tenemos que entregar de una vez al puesto nacional, ¿sí? A Policía Nacional. Ese es el castigo, ¿sí? Ahorita, antiguamente, si no, la señorita y Los puentes de las tribus de por acá. Bueno, el señor de la tribu me decía que estamos en temporada de sequía, entonces no hay agua en toda esta zona, que normalmente hay agua. Y por eso todo está muy seco.
pin rojo, bufeo, colorado. Ellos también. Este árbol se duerme. A las compañeras ticuna vamos a saludar. Sí. Numay. Dumai. Numay. Numai. Numay. Y cuando ustedes dicen gracias, y decir Moinchi. Monchi. Moinchi. Moenchi. Y Nuama. Nuama. Hasta luego. Como unos 20 o 10 personas se dicen Numagre, ¿sí? Eso es para todos. Numagre. Numagre. Ahora es cuando es solo una persona saludando, se dice Numar. Y gracias. Moinchi. Moenchi. Moinchi. Aguar papagayo. Y este son los saludos. Bienvenido a la comunidad Magutá. Nosotros somos Magutá, ¿sí? Los indígenas. Numay la saluda. Numagüe, eso es para todos. Moinchis y Nuama. Hasta luego. Bueno. Y dentro de la maloca vamos a mirar esta presentación, ¿sí? La fiesta típica, ¿sí? La danza. Vamos a mirar. Y después los niños van a cantar también, ¿sí? ¿Listo? Digamos, alguien que no se olvide de saludar por esa cajota, Numay, Moinchi y Nuama, ¿sí? O Manilla, ¿sí? Esperan un minutico. ¿Listo? Estos son achotes. Lo va a pintar con achote. La achota. Vamos a entrar dentro antes que viene el... Ropa. Ahorita con Gracias. Moenchi. Sigue. Numai.
từ mà đi mẹ nuôi từ tất cả là tụi mẹ cái nó nhớ nó cái nó bị ngủ cứ tao đi yên này vẫn nhớ cái nó mà của ta té nhà đi mày sáng ngày nó cứ là mẹ cái nó nuôi ta bị ngủ thì cứ nhà cái nó bà cô đi cứ dia mata na dia ta akini ta e patanga kana tapi ta e changu na kinu tapi kana pa kori ke nyai ka ta pe ma chi na cha ta e pe ma kana pa kori ¿entendieron? Ahora le voy a traducir en español, ¿no? Pues nos sentimos contentos el grupo Maguta, como ven, las abuelas, los abuelos que se encuentran dentro de la Maloca, del centro de conocimiento, en la cual nosotros, el pueblo comunidad, el progreso es el nombre en español. Chicos, bueno, les cuento que esta aventura ha sido mejor de lo que esperaba. Ahora sí está pegando el sol fuerte, son las 2 de la tarde. Estoy cruzando como una playa que dejó el río porque el río está abajo. Entonces nos tocó venirnos caminando porque en la comunidad indígena en este momento no entra embarcaciones porque el río está muy bajito. Y bueno, la pasé súper genial en la comunidad indígena. Ver todos esos niños cantando, bailando, cogiéndonos de las manos, tomándonos fotos, haciendo tantas cosas juntos. Es una experiencia muy enriquecedora. Y eso es lo lindo del Amazonas, todo es como muy primitivo. Tanto ver los delfines rosados libres en el río, ver los miquitos, los miquitos titís, y finalizar con la comunidad indígena. La verdad fue espectacular. Súper recomendado. Bueno, y mientras voy caminando por esta playa quemándome les voy contando cuánto fue y cómo se llama el tour. El tour se llama Aventura Amazónica. La idea de este tour es empezar con la isla de los micos, ver los delfines en libertad, pero los delfines dependen como
de la temporada, creería yo, porque no siempre los pueden ver las personas, nos decía el capitán del barquito. Y finalizamos con la comunidad indígena. Para entrar a la comunidad cada persona pagaba como 10.000 pesos. Supuestamente los 10.000 pesos era para ayudar como al resguardo como tal, por cualquier eventualidad o cualquier cosa que suceda. Ellos están cobrando 10.000 para entrar. También puedes comprar artesanías como vieron anteriormente. Las artesanías no me parecieron costosas, todas son hechas por ellos mismos. Y lo otro que les tengo que decir es cuánto valió el tour. El tour tiene un costo de, a mí me valió 150.000 pesos colombianos por persona. Entonces, la verdad me pareció un precio como justo, porque la verdad pude ver los delfines, me pareció fue lo que más me gustó. Ver los delfines rosados en libertad y saber que solamente están acá, pues lo hacen aún más mágico. Entonces, ahí les dejo el dato de este tour por acá por el Amazonas. Un fuerte abrazo, recuerden mi nombre es Alexander Gómez y nos vemos en el siguiente video.